Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una exploración, de verdad, absolutamente fascinante. Sí, hola. La verdad es que sí, es un tema increíble. Nuestra misión en esta sesión es adentrarnos en una intersección que a primera vista podría parecer el cruce de mundos imposibles. Vamos a trazar un puente directo entre la filología hebrea antigua, la biología de los insectos y la teología profética. Suena a locura, ¿verdad? Un poco, sí, pero todo esto parte de un análisis muy detallado de un texto antiguo que nos propone un viaje estructurado en 4 niveles. Un recorrido que revela cómo el ciclo de vida de un simple gusano esconde un mensaje, monumental. Exacto. Es casi como si fuera un código, digamos, genético y teológico encriptado en la propia naturaleza. Vale, vamos a desgranar esto porque es la prueba perfecta de que los textos antiguos no elegían sus palabras al azar. Cada término, cada letra, estaba colocada con una precisión asombrosa que hoy en día, con nuestra costumbre de leer en diagonal, solemos pasar por alto. Claro, y ese es el punto de partida fundamental. No nos enfrentamos a una simple lectura de un manuscrito polvoriento o, a un tratado de biología aislado. Lo fascinante de esto es destacar la misión de esta exploración, que no se trata solo de leer un texto antiguo, sino de descodificar un paralelismo biológico y literario que ha estado oculto a simple vista durante milenios. Milenios, sí. Este material nos invita a aplicar una lente casi microscópica para entender cómo los autores antiguos observaban el mundo natural. O sea, no lo veían como un mero telón de fondo. Para nada. Lo utilizaban activamente para transmitir conceptos teológicos de una profundidad inmensa. Es un recordatorio fascinante de que en la antigüedad la ciencia, la observación empírica de la naturaleza y la espiritualidad no eran compartimentos estancos como solemos pensar hoy. Eran hilos de un mismo tejido. Totalmente. Y precisamente por eso esta exploración resulta tan valiosa para cualquier mente curiosa que nos acompañe hoy. Vivimos en la era del titular fugaz, del resumen de 5 segundos, pero detenerse a observar esto demuestra que el estudio de la antigüedad encierra capas de significado, tanto lingüístico como natural, que recompensan enormemente a quien presta atención. Sí. Detalles que literalmente requieren que nos acerquemos con una lupa. Así que, para arrancar, el material nos plantea un verdadero duelo de palabras, una inmersión total en el análisis filológico y etimológico. Pero a ver, pongamos un poco de contexto. Venga. Si yo leo un texto traducido, leo la palabra gusano y sigo adelante sin pensar mucho más. ¿Hasta qué punto cambia realmente el sentido del texto original? Cambia radicalmente. El misterio de las traducciones es siempre un campo minado, especialmente cuando pasamos de lenguas tan antiguas, visuales y complejas como el hebreo a nuestros idiomas modernos. Ya, se pierde mucha información. Muchísima. En ese trasvase a menudo perdemos matices que para el lector original eran evidentes. El análisis que tenemos sobre la mesa nos pide comparar 2 palabras hebreas distintas que en la inmensa mayoría de las traducciones contemporáneas acaban vertidas simplemente como la palabra gusano. ¿Y esas palabras son? Son rima y tolaat, y te aseguro que para un lector hebreo de la antigüedad, evocar una u otra cambiaba por completo el escenario mental. Vamos a ver un ejemplo concreto entonces. El material contrasta 2 pasajes clave. Por un lado tenemos el libro de Job, en el capítulo 25, versículo 6. Ajá. Y luego hay un contraste brutal en el Salmo 22, versículo 6. En español leeríamos gusano en ambos casos. ¿Cuál es la diferencia real cuando vamos al hebreo original? Pues mira, la diferencia es abismal. La palabra rima, que es la que aparece en ese pasaje de Job, suele referirse a una larva o a un gusano que se asocia directamente con la descomposición. Es decir, con la materia orgánica en putrefacción. Es la imagen clásica casi repulsiva de la bajeza, de la mortalidad y de la decadencia física de la carne. Entiendo. El típico gusano de la basura o de un cadáver. Exacto. Sin embargo, en el Salmo 22, que es un texto ampliamente estudiado por su inmenso peso profético e histórico, el autor no utiliza la palabra rima, utiliza la palabra tolat. Y la elección de tolat en ese salmo, donde el salmista clama «soy gusano y no hombre», es proféticamente muy específica. O sea, no es un simple sinónimo genérico para indicar humillación.
Para nada. No es solo debilidad ante los enemigos, tiene una carga intencional profunda que va mucho más allá de sentirse miserable. Fíjate, aquí es donde la información introduce un detalle sobre los orígenes de este término que me parece brillante, porque resulta que Tolat no es un insecto cualquiera. Así es. Se trata de un término que forma parte de una expresión compuesta más amplia, Tolat Shani. Y lo asombroso es descubrir que esta misma raíz, esta misma palabra exacta, es la que se utilizaba en las instrucciones para construir el mobiliario del tabernáculo. Es increíble. El texto de Éxodo 25, versículo 4, detalla los materiales sagrados y menciona el carmesí o grana, que en el original hebreo es Tolat Shani. Estamos vinculando a un ser diminuto, un insecto del suelo, con los elementos más sagrados, puros y reverenciados de toda una cultura. ¿Cómo encaja semejante contraste? Para entender la magnitud de esto, hay que pensar en el contexto histórico y económico de la época. En el mundo mediterráneo antiguo, los tintes de colores intensos, especialmente el púrpura y el carmesí, eran artículos de un lujo extraordinario. Carísimos. Estaban reservados para la realeza, para las vestiduras sacerdotales y, por supuesto, para el tabernáculo, que era el epicentro absoluto de su universo espiritual. Ya. El Tolat Shani era la fuente biológica de ese tinte rojo incalculablemente valioso. Así que utilizar la secreción de un pequeño insecto para teñir los textiles más sagrados era una paradoja intencional. Es como si hoy decidiéramos incrustar, no sé, tierra común en la corona de un monarca. Justo eso. Exige que el observador se detenga y se pregunte por qué. El autor del Salmo está eligiendo identificarse no con el gusano de la muerte y la putrefacción, sino con el gusano del templo, el gusano del sacrificio y, paradójicamente, de la realeza. Hay una dualidad magistral, la humillación extrema, sí, pero envuelta en un valor sagrado incalculable. Es una imagen literaria potentísima. Pero, claro, para entender de verdad el peso de esa palabra, la filología no es suficiente. Tenemos que ir a la biología. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sin duda. Dejamos los pergaminos por un momento y nos trasladamos al bosque mediterráneo para observar de cerca al Coccus ilicis, también conocido precisamente como el gusano carmesí. El análisis detalla el ciclo de vida de este insecto y, de verdad, parece el guión de una tragedia clásica. Totalmente. La biología de este insecto es una narrativa asombrosa en sí misma. El Coccus ilicis pertenece a la familia de los insectos escama. Y cuando la hembra llega al final de su ciclo vital y está lista para dar a luz a sus crías, ocurre un proceso que los entomólogos y el texto que analizamos denominan la fijación. ¿La fijación? Sí. La madre busca activamente el tronco de un árbol, habitualmente una encina, y se adhiere a la madera. Pero cuidado, no es una adhesión temporal para descansar. Se aferra de una manera tan firme, creando un caparazón tan duro a su alrededor, que literalmente se fusiona con la corteza. Madre mía. A partir de ese momento no puede despegarse jamás sin desgarrar su propio cuerpo y morir. Se fija de manera permanente y desde un punto de vista biológico completamente voluntaria a la madera. El insecto sube al madero y se fija a él sabiendo que es un viaje de ida. No hay vuelta atrás. Y el análisis cruza este dato biológico directamente con los textos teológicos. Establece un paralelismo que no es nada sutil con la naturaleza voluntaria del sacrificio. Así es. Si conectamos esto con el panorama general, la relación es inevitable y muy profunda. El material hace referencia al texto del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, que habla sobre la entrega voluntaria de la vida. Ajá. Ese pasaje afirma categóricamente que nadie quita la vida, sino que se entrega por voluntad propia, con pleno control y propósito. El gusano carmesí hembra exhibe exactamente este comportamiento en la naturaleza. No es víctima de un depredador, se adhiere al tronco de forma irreversible y deliberada para cumplir su propósito vital supremo. Es un reflejo biológico de un principio espiritual. Pero, claro, la historia del Coccus ilicis no termina con esa fijación al árbol. De hecho, ahí es donde empieza el verdadero proceso. El nacimiento y la muerte simultáneos. En las notas se describe de forma bastante gráfica cómo la madre pone sus huevos debajo de su propio cuerpo. Sí, es un proceso fascinante. Su caparazón exterior se va endureciendo más y más, casi como un escudo adherido a la madera, y crea una especie de tienda protectora para sus crías. Y mientras esas crías nacen y se alimentan seguras ahí abajo, el cuerpo de la madre muere lentamente. Su vida se apaga de forma literal para que la prole pueda sobrevivir protegida bajo su estructura.
Y ese es el núcleo duro del paralelismo biológico y profético que aborda este análisis. La muerte de la madre se convierte en el refugio indispensable para la nueva vida. Teológicamente, se traza el paralelismo de esta acción de la naturaleza con el concepto ancestral de la expiación y la cobertura protectora. Es como un escudo. Exacto. En las culturas del antiguo Oriente Próximo, la idea de una vida que se entrega como escudo para proteger a otros del juicio de la muerte era central. El insecto escenifica la esencia misma de los textos antiguos sobre el sacrificio sustitutorio. Y durante este proceso de agonía y nacimiento ocurre algo químico que tiene que ver con el famoso tinte. Mientras la madre muere y las crías nacen, el cuerpo segrega un fluido de un color rojo intensísimo, el codiciado carmesí del que hablábamos antes. Sí, el tolaat shani. Este tinte baña a las crías y mancha permanentemente la madera del árbol a la que está adherida. Históricamente, este tinte segregado por el Coccus ilicis era raspado, recolectado con sumo cuidado y utilizado como marca de distinción, como elemento de protección en ciertos rituales y como un colorante de un lujo extremo. Pero lo fascinante es que biológicamente las crías quedan marcadas por ese color rojo de por vida. El uso del color carmesí para marcar y proteger es, de hecho, uno de los hilos conductores más consistentes en gran parte de la literatura bíblica e histórica de la región. La sangre, representada universalmente por ese color grana intenso, funciona simbólicamente como una señal de cobertura y redención. Claro. Pensemos en las narrativas de la Pascua, por ejemplo. Las crías del gusano llevan esa marca roja vital de su madre, al igual que los participantes en los antiguos pactos llevaban marcas físicas o simbólicas que indicaban que habían sido comprados, redimidos o protegidos a un alto precio. Vale. Tenemos la muerte voluntaria en la madera y la protección de las crías manchadas de rojo. Pero lo que realmente me voló la cabeza al repasar esta información es lo que ocurre químicamente después. La transformación. Sí, entramos en lo que se podría llamar la química de la resurrección o la transformación de los 3 días, porque esto no es poesía, es un hecho empírico y biológico. Resulta que exactamente 3 días después de que la madre muera adherida al árbol, el cuerpo del insecto sufre un cambio químico radical. Es un fenómeno documentado y visualmente impactante. Durante los primeros 3 días tras la muerte del Coccus ilicis, el cuerpo y el área de la madera circundante mantienen ese color rojo carmesí brillante, húmedo y vibrante. Ajá. Sin embargo, al tercer día, el rojo desaparece por completo. El cuerpo seco de la madre se transforma a nivel químico y se convierte en una especie de cera de color blanco puro. De rojo a blanco. Sí, y esta cera acaba perdiendo su adherencia a la corteza, se desprende del árbol y cae al suelo suavemente como si fuera un copo de nieve. Pasa de ser una mancha de un rojo intenso a un blanco inmaculado. Es que al leer esto es imposible no quedarse asombrado por la precisión de las metáforas antiguas. El análisis toma este dato de la entomología y lo superpone de manera magistral con textos fundamentales. Primero, la promesa escrita en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, que declara: «Aunque vuestros pecados sean como la grana, serán como blanca nieve». Y aquí volvemos a la importancia de las palabras, porque la elección léxica en Isaías vuelve a ser la clave de la bóveda. El término para grana o carmesí utilizado en ese versículo vuelve a ser la raíz de tolaat. El gusano carmesí otra vez. Exacto. El texto antiguo no está diciendo una obviedad genérica como «aunque sean rojos como una manzana» o como la arcilla. Dice específicamente «aunque sean como el tinte del gusano carmesí, se volverán blancos como la nieve». Claro. Cuando un lector antiguo observaba el ciclo biológico de 3 días del insecto, que pasa exactamente de ese carmesí indeleble a una cera blanca como la nieve, la promesa teológica de la limpieza del pecado adquiría una dimensión visual, literal y cotidiana que resulta aplastante. Entiendo perfectamente la conexión de Isaías y el cambio de color al blanco, pero la información que estamos revisando mencionaba otro texto antiguo que tiene que ver con la cronología, con esos 3 días exactos que tarda el insecto en volverse blanco. ¿Cómo encaja ese margen de tiempo tan específico en el marco profético?
Ahí es donde entra la profecía de Oseas, en el capítulo 6, versículo 2. Este es un texto fundamental que habla de la resurrección, de ser levantados y restaurados precisamente al tercer día. ¡Wow! El hecho de que este cambio químico en el insecto ocurra matemáticamente en ese margen de tiempo vincula la biología observable con la cronología teológica de la resurrección y la transformación. Esto nos indica que la cosmovisión de los autores antiguos era infinitamente más sofisticada e integrada de lo que solemos concederles. Desde luego. Para ellos, el Creador había impreso su plan maestro de redención no solo en grandes tablas de piedra o en eventos cósmicos, sino en el humilde ciclo vital de los organismos más minúsculos del bosque. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es una arquitectura de información alucinante. Y para organizar, estructurar y comprender este nivel de complejidad, el análisis nos introduce en la última fase, la síntesis teológica mediante el método Pardés. El Pardés, sí. Este acrónimo me parece una herramienta mental fantástica. Se presenta como un sistema de exégesis tradicional judío para desentrañar el misterio de los textos y resumir todo este viaje. Para que toda esta información aterrice bien, me encantaría que desglosáramos cada una de esas 4 letras. El primer nivel, la P, corresponde a Peshat. Sí, el método Pardés no es solo una lista de comprobación, es toda una forma de entender la realidad, como pelar las capas de una cebolla. La palabra Pardés significa huerto o jardín en hebreo. La P, Peshat, representa el sentido literal, histórico y directo del texto. Es la base insustituible de la lectura. O sea, lo que pasó de verdad. Exactamente. En nuestro caso, del Salmo 22, la capa Pshat nos obliga a no ignorar el sufrimiento físico, real e histórico del salmista, probablemente David. Es el dolor literal, la angustia genuina de un ser humano que se siente abandonado, rodeado de enemigos reales y reducido a la condición de un gusano, desprovisto de toda dignidad humana. Es la realidad tangible del momento histórico en que se escribió. Vale, esa es la superficie histórica. Después pasamos a la Resh, que es el remes. Eso se traduce como sugerencia o insinuación. Aquí es donde el texto empieza a apuntar más allá de sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué era tan importante esta capa para los eruditos antiguos? Porque el remes nos lleva al terreno de la alegoría, la tipología y el símbolo, y demuestra que la historia tiene eco. En esta capa, el gusano biológico, el coccus ilicis, y el sufrimiento literal del salmista dejan de ser solo eventos históricos aislados en el pasado para funcionar como un tipo o símbolo anticipado de algo mayor. Ya veo. Aquí es donde la naturaleza voluntaria de la muerte del insecto en el madero insinúa de forma profética el sacrificio futuro de una figura mesiánica. El texto sugiere sutilmente, a través de pistas léxicas como tolaat, que hay una sombra de eventos redentores por venir. Fascinante. Luego bajamos un nivel más profundo y tenemos la D, el drash, que significa búsqueda o indagación. En el material se explica que aquí extraemos la aplicación moral y personal para la humanidad. Digamos que es el punto de conexión con la experiencia vital contemporánea de quien lee el texto. Exacto. El drash es esencialmente el sermón moral. Es la pregunta de ¿qué tiene que ver esto conmigo hoy? En toda esta narrativa del gusano carmesí, el drash se centra en la necesidad humana de la limpieza del pecado y la culpa. Esa transformación que hablábamos. Sí, esa transformación química del rojo brillante de la grana al blanco puro de la nieve que veíamos en Isaías. Representa el proceso moral, psicológico y espiritual mediante el cual la mancha del error humano es limpiada, gracias a la cobertura y protección de un sacrificio superior. Es la lección ética de la historia. Y finalmente llegamos a la capa más profunda, la sot, que es el sot, la palabra hebrea para misterio o secreto. Culminación absoluta del análisis. Es la revelación profunda que une todas las piezas dispares en un solo tapiz. El descubrimiento asombroso de que un plan de redención entero, con sus altísimos conceptos de voluntariedad, sacrificio sustitutorio, expiación por sangre, transformación física y una cronología exacta de 3 días, fue literalmente codificado y ocultado desde el principio de los tiempos en la creación biológica del mundo natural. ¡Increíble! Esto plantea una pregunta importante y nos obliga a pensar críticamente sobre cómo leemos y valoramos el conocimiento antiguo.
Nos muestra que la profecía en el pasado no eran textos planos bidimensionales, sino arquitecturas de información donde la biología, la historia humana y la teología cantaban exactamente la misma melodía, pero a diferentes octavas. Es que es el momento perfecto para recapitular todo este viaje, porque la escala de lo que el análisis de hoy ha revelado es inmensa. Hemos comenzado con algo tan sutil y aparentemente aburrido como la etimología, rascando la diferencia entre Rimma, el gusano de la podredumbre, y Tolaat, el gusano sagrado del templo. Y desde esa sola palabra hebrea, el texto nos ha arrastrado al bosque mediterráneo para observar el ciclo de vida literal del Coccus ilicis. Y es ahí, observando la naturaleza, donde hemos presenciado el sacrificio de la madre fijada permanentemente al madero, entregando su vida para crear una tienda protectora y derramando su tinte rojo vital para marcar y cubrir a sus crías. Para luego maravillarnos con esa transformación químico-biológica de 3 días exactos. Exacto, donde la marca de la muerte, ese rojo carmesí imborrable, se desvanece por completo y se convierte en una cera blanca inmaculada, resonando milímetro a milímetro con las antiguas profecías de Isaías sobre la nieve y las de Oseas sobre el tercer día. Todo esto culminando en esa profunda síntesis teológica del método Pardés, que nos demuestra que un texto puede contener al mismo tiempo dolor histórico literal, un simbolismo mesiánico alucinante, una aplicación moral práctica y un misterio divino codificado en la entomología. El valor de leer con atención, de no quedarse jamás en la superficie de la página, queda más que demostrado cuando vemos cómo la ciencia de los insectos y la escritura antigua se entrelazan de formas que superan cualquier ficción. Es una verdadera clase magistral sobre la profundidad del diseño, tanto en los textos literarios y espirituales que la humanidad ha preservado con tanto celo, como en el ecosistema natural que nos rodea. Nos recuerda de forma contundente que para una mente atenta no hay ningún detalle minúsculo en el universo que carezca de propósito y significado. Sin duda alguna. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, hay una idea que resulta imposible no plantearse después de digerir toda esta información. Algo para que la audiencia, cualquier mente curiosa que nos escucha, pueda reflexionar a su propio ritmo esta semana. A ver. Si un entramado teológico entero complejísimo sobre la redención, el sacrificio voluntario y la resurrección fue codificado con semejante nivel de perfección en el microscópico ciclo de vida de un humilde gusano carmesí adherido a una encina en el Medio Oriente, cabe preguntarse cuántos otros ciclos biológicos, cuántas otras especies de flora o fauna de nuestro entorno natural cotidiano albergan metáforas fundamentales o mensajes profundos que los autores antiguos entendían y leían perfectamente, pero que el ser humano moderno, rodeado de pantallas, ha olvidado por completo cómo descifrar. Una gran reflexión. Ahí queda eso para pensar. Hasta el próximo análisis.